Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes, sobre su hogar, sobre su familia. Que esa paz que pasa todo entendimiento humano inunde tu ser y tu familia completa y tu hogar completo. Les traigo algo muy interesante. Busque su Biblia, por favor, porque vamos a considerar ciertas escrituras. Yo he titulado esto El arrebatamiento de la iglesia. Y hagamos una oración. Padre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, gracias por tu infinita misericordia, por tu infinito amor. Gracias por la verdad que está establecida en tu palabra. Gracias que la Biblia, ella misma, se interpreta cuando la entendemos, cuando la leemos, cuando la escudriñamos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sin sacar algún verso fuera de contexto, para tratar de alguna manera formar alguna creencia, alguna enseñanza que no es verdad. Gracias, Señor mi Dios, porque lo que tú estableces en tu palabra es la verdad. Y un día que nos paremos delante de ti, vamos a dar cuenta por lo que hemos creído, por lo que tu palabra ha establecido, no por lo que dice la iglesia evangélica, la iglesia protestante, la iglesia pentecostal o lo que dice el hermano Osvaldo Carranza, sino por lo que tú has establecido en tu palabra. Te pido me quites a mí y ponte tú, Señor, y habla y toca los corazones de los que van a estar viendo y compartiendo esta grabación, para que tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sean glorificados desde ahora y para siempre. Me ocuparé de darte la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Te lo pido todo para tu gloria y tu honra, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Padre, y si fallo en pedirte algo que nos va a beneficiar, que nos va a bendecir, tú no falles en concedérnoslo, porque te lo pido todo para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús, tu unigénito Hijo amado. Como dije, he titulado esto El arrebatamiento de la iglesia. Busque su Biblia o el dispositivo donde tenga la Biblia digital, electrónicamente, como sea. Después de la resurrección corporal del Señor Jesús, el Señor Jesús le da instrucciones a sus seguidores, a los discípulos, ¿no? De que no se vayan de Jerusalén, porque iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, para que sean testigos de todo lo que habían vivido, de todo lo que habían visto, y que puedan predicar el Evangelio, las buenas nuevas, allí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta el fin de la tierra. Y se cumplió. En el día de Pentecostés, se cumplió al pie de la letra lo que el Señor Jesús había dicho. Han pasado 2000 años desde que se cumplió eso allá en el aposento alto. Usted lo puede ver esto en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero hay una promesa que todavía no se ha cumplido. Hay un evento que la iglesia espera con muchas ansias, y es el arrebatamiento de la iglesia. Por favor, quiero que entiendan claramente que la iglesia no está esperando la segunda venida del Señor. No es que no se va a cumplir eso. No es que el Señor no va a venir por una segunda vez. Sí va a venir por segunda vez. Pero la iglesia no está esperando la segunda venida del Señor. La iglesia está esperando el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia, el Señor Jesús, como vamos a ver en unos momentos, no pisará la tierra. Cuando la iglesia verdadera, sea arrebatada, el Señor Jesús no va a pisar la tierra. En la segunda venida, sí va a pisar la tierra. Mire,
En la carta de los tesalonicenses, en el capítulo 2, el apóstol Pablo se ve forzado a escribirle a esa iglesia porque alguien había escrito una carta haciéndose pasar por el apóstol Pablo. Y en esa carta le decían a los de Tesalónica, a la iglesia de tesalonicenses, que el arrebatamiento de la iglesia ya había ocurrido y que los de la iglesia de Tesalónica se habían quedado. Yo no sé si los que escribieron esta carta se dieron cuenta que ellos también se habían quedado. Pero bueno, y Pablo les escribe nuevamente, porque ya hay una primera carta, la primera de Tesalonicenses. Esta es la segunda carta que escribe Pablo a esa iglesia. Pablo les escribe esta segunda carta para recordarles lo que él les había enseñado cuando estuvo con ellos. Según el Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 al 4 dicen, porque es su Biblia, según el Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 al 4, tiene un subtítulo, se llama La manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida, dice, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Por eso sabemos que esto no es la segunda venida, porque esto está hablando específicamente de la venida del Señor a reunirse con la iglesia, no nuestra reunión con Él, la iglesia verdadera, la iglesia que fue comprada a precio de sangre y muerte en la cruz del Calvario. Pero con respecto, lo repito, verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca o de que ya ha ocurrido. El arrebatamiento de la iglesia, en otras palabras. Nadie os engañe, dice el verso 3, en ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y esto es clave, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de adoración, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El templo de Jerusalén no ha sido reconstruido todavía. Cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, el pueblo judío se va a mover rápidamente para construir ese templo allí en Jerusalén, para reiniciar los sacrificios de animales, como hacían en el Antiguo Testamento. Y allí en ese templo se va a sentar, por lo que dice aquí según el Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 4, que se va a sentar. Escuche. Tiene unos cuantos títulos este fulano. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, el Dios verdadero, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero antes de que todo esto ocurra, nadie os engañe, dice el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Si usted busca, hermano y amigos que escuchan esto, que están viendo esta grabación, si usted busca un diccionario y busca la palabra apostasía, usted va a ver dos definiciones para esa palabra. La palabra trata con una persona que le da la espalda o que abandona sus creencias políticas. La segunda definición que da el diccionario trata con una persona que le da la espalda o abandona a sus creencias religiosas. Cuando el apóstol Pablo escribe que el arrebatamiento no sucederá sin que antes ocurra la apostasía, según el Tesalonicenses capítulo 2, en el verso 3, le está escribiendo a una iglesia. Así que en el contexto del que hablamos tiene
que ver con una persona que le da la espalda o abandona sus creencias religiosas. La etimología de esa palabra, apostasía, es de esta manera. Es uno de esos verbos compuestos, le llaman. Y es de esta manera. La primera tres letras, apeo, apo, de apostasía, ¿ok?, tiene que ver con dar la espalda o abandonar. Vuelvo y repito, sus creencias políticas o sus creencias religiosas. Apo, la palabra apostasía, apo tiene que ver con dar la espalda o abandonar. Stasia, S-T-A-S-I-A, tiene que ver con la postura o posición. Y verdaderamente, esa palabra es muy interesante, porque se extiende mucho más allá de simplemente dar la espalda o de abandonar la postura o la posición o creencias políticas o religiosas. Usted dirá, ¿cómo así?, se preguntará usted. Tiene que ver, y escuche claramente, porque lo estamos viviendo en estos días que yo estoy haciendo esta grabación, hoy, 18 de abril del 2025, tiene que ver con esos hombres que abandonan y dan la espalda a ser el hombre que Dios te destinó a que seas. Tiene que ver con esas mujeres que abandonan o que dan la espalda a ser la mujer que Dios te destinó a que seas. Abandonan el rol de hombres para querer ser mujeres. Abandonan el rol de mujeres para querer ser hombres. Abandonan el rol de padre. Abandonan el rol de madre. Le dan la espalda a todo, subraya esa palabra, a todo lo que es normal y natural. Como dije anteriormente, estamos viviendo esos días. El profeta Isaías habla miles de años atrás, en el capítulo 5, Isaías capítulo 5, en el Antiguo Testamento, el verso 20, dice estas palabras: ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Todo lo contrario. Y estamos viviendo en esos días, como dije, estos hombres abandonan el rol de ser el hombre que Dios destinó a cada uno de nosotros seamos como hombre. Las mujeres abandonan el rol de mujer que Dios destinó que ellas sean. Abandonan el rol de padre, el rol de madre, el rol de hijo, el rol de hija, buenos hijos, buenas hijas, buenos ciudadanos. Abandonan todo eso, le dan la espalda a todo lo que es, como dije anteriormente, todo lo que es normal y natural, como rol llamado a los hombres hombres y a las mujeres mujeres. Y miles de años antes, el profeta Isaías habla de esto y dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estas no son mis palabras, esta es la palabra de Dios. Un día, en el capítulo 24 del libro de Mateo, del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, el Señor Jesús salía del templo y los discípulos le muestran con orgullo la belleza de aquel lugar. Y el Señor Jesús les dice algo tremendo. Mateo 24, versos 1 al 4, dice esto. Tiene un subtítulo: Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso se cumplió en el año 70. Esa profecía
que el Señor Jesús declara en el capítulo 24 del libro de Mateo se cumplió en el año 70. Y estando él, el verso 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo o del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Hay muchos pastores, predicadores, misioneros, evangelistas. Muchas veces cuando comienzan a predicar de este capítulo, el capítulo 24 de Mateo, o algún estudio bíblico, muchas veces leen este capítulo, o predican de este capítulo, y brincan y empiezan hablando de guerras, de rumores de guerra, de terremotos, pestilencia, nación contra nación, y no es que no sea verdad lo que están diciendo, porque estamos viendo que todo eso que menciona allí, guerra, rumor de guerra, terremotos, pestilencia, que son enfermedades, y nación contra nación, levantándose nación contra nación, pandemias y qué sé yo, todo eso, lo estamos viendo, lo estamos viviendo, lo hemos vivido y lo vamos a seguir viviendo. Vuelvo y repito, no es que lo que predican estos predicadores, estos pastores, estos misioneros, estos evangelistas, o cuando dan algún estudio bíblico, no es que no sea verdad, es verdad, pero desafortunadamente se brincan, vuelvo y repito, la primera señal que habla el Señor Jesús. La primera señal de que ya estamos cerca del arrebatamiento de la iglesia y del fin del mundo es el engaño. No lo digo yo. ¿Ok? El verso 4 de Mateo capítulo 24 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esa es la primera señal de que vamos a estar cerca ya del arrebatamiento de la iglesia, de su venida a arrebatar la iglesia verdadera, la iglesia que él compró a precio de sangre y muerte en la cruz, y que estamos cerca del fin del mundo. Qué tremendas palabras, amigos y hermanos que me escuchan. Por cierto, no puedo dejar de decir esto. Hay personas que dentro de la iglesia evangélica se han atrevido hasta a negar el arrebatamiento de la iglesia, aunque lo dice. La palabra de Dios lo dice, lo vamos a ver ahorita, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Pero hay personas que dentro de la iglesia se han atrevido a negar de que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir. Escuchen lo que les digo, amigos. Todas las promesas que Dios ha hecho, no solamente en el Antiguo Testamento, se cumplen al pie de la letra. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, mi palabra, dice el Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que lo que no se ha cumplido no es que no se va a cumplir, se va a cumplir al tiempo determinado por Dios. No por lo que yo digo, no por lo que yo creo. Siempre van a salir personas que van a decir. Había uno, por cierto, en estos días que decía que, creo que era el 12 de abril, iba a ocurrir el arrebatamiento. Y ya había profetizado, entre comillas, de que en septiembre del año pasado iba a ocurrir el arrebatamiento. Pero después pidió excusas, pidió perdón, de que él se había equivocado, que él había nuevamente hecho las calculaciones malas, qué sé yo, pero que ahora estaba seguro de que ahora en abril, el sábado pasado, iba a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Nadie sabe el día ni la hora. Cuando el Señor Jesús dice eso, lo que nos está diciendo es que debemos estar preparados en todo momento, porque vendrá como ladrón en la noche.
El ladrón no anuncia. El ladrón no te dice a ti, mira, esta noche te voy a ir a minar tu casa. Esta noche voy a ir a saquear tu casa. Esta noche voy a ir a robar tu casa. Porque si el ladrón hace eso, el dueño de la casa se va a preparar. Va a velar para que no le roben, para que no le saquen su casa, para que no minen su casa. El simple hecho por la cual la palabra de Dios dice que nadie sabe el día ni la hora es para que estemos preparados en todo momento, en todo minuto, en todo segundo, en toda hora que vivimos, que no nos descuidemos, para que cuando suene aquella trompeta, nos vamos de aquí. Entonces, vuelvo y repito, estas personas, me da pena decirlos, estas personas, yo la verdad, no me sorprendo, no me alarmo, no me asusto, ¿no? De que personas, aún dentro de la iglesia, estén negando el arrebatamiento de la iglesia. Porque estas personas que están negando el arrebatamiento de la iglesia forman parte de la apostasía que habla Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, ¿no? Si no me equivoco. A ver, sí. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 4. Forman parte de ese grupo porque están apostando lo que Dios dice que se va a cumplir. Están negando, se están apartando, están abandonando, le están dando la espalda a lo que Dios establece en su palabra. Yo no me asusto, vuelvo y repito, yo no me alarmo, no me sorprendo de que estas personas digan tales cosas. De que se va a cumplir, se va a cumplir. Busque su Biblia, mire, vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18, donde el apóstol Pablo habla de este gran evento que la iglesia está esperando con ansiedad, con muchas ansias de que se cumpla y se haga ya verdad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18 dice, tiene un subtítulo, dice la venida del Señor. Pero la venida del Señor es para la venida, para arrebatar a la iglesia verdadera, la iglesia que fue comprada a precio de sangre y muerte en la cruz del Calvario. Como dije anteriormente, en el arrebatamiento de la iglesia, el Señor Jesús no va a pisar la tierra, no pisará la tierra. Y ahí lo dice, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18, donde dice, Pablo escribiéndole a esta iglesia, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esto es lo que ya murieron en Cristo Jesús. Y más adelante lo dice claramente también, así de esa manera. Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de los que duermen en Cristo Jesús, es los que ya partieron de este mundo. Partieron de este mundo hacia la eternidad. Y esa es la palabra que usa muchas veces. Esas personas duermen. El Señor Jesús, por cierto, hablando en el capítulo 11 de Juan, hablando de Lázaro, después que enfermó, que le dio una fiebre, que murió, él dice que Lázaro estaba durmiendo. Y los discípulos malinterpretaron, bueno, estaba enfermo, tenía una fiebre, si duerme, va a mejorar. Y el Señor Jesús, no, le dice, Lázaro ha muerto. Y esa es la palabra que usa muchas veces. No solamente el Señor Jesús, los escritores del Nuevo Testamento usan esa palabra. Se lo repito. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, el Padre, ¿no?, con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor para el arrebatamiento, no precederemos, no nos vamos a adelantar a los que durmieron, a los que murieron en Cristo Jesús. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
quiero hacer una pausa aquí, porque aquí hay 4 cosas que menciona el verso 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 18. El verso 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay personas que malinterpretan este verso que acabo de leer, que acabo de citar. Y vuelvo y repito, aquí hay 4 cosas. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, 3, y con trompeta de Dios. Porque dice, con voz de arcángel, se traban, por decirlo así. Se aferran de que esto es prueba de que el Señor Jesús es el arcángel Miguel. Y la verdad que eso es una interpretación absurda. Porque vuelvo y repito, allí hay 4 cosas. El Señor Jesús, con voz de mando, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Si vamos a interpretar y nos vamos a agarrar de esa palabra donde dice con voz de arcángel, ¿por qué no nos agarramos también que dice con trompeta de Dios? Si vamos a malinterpretar las cosas, como hacen los testigos de Jehová, ¿por qué no interpretamos de que el Señor Jesús es una trompeta de Dios? No lo hacemos, ¿sabe por qué? Porque eso no encaja con la creencia del Watchtower. Pero se agarran cuando dice con voz de arcángel. No. Eso no quiere decir ni prueba de que el Señor Jesús sea el arcángel Miguel. De ninguna manera. Jamás. Y ya hice una grabación. Búsquenlo en mi canal de YouTube, donde hablo acerca de esto. Pero escuche, aquí hay 4 cosas, vuelvo y repito. El Señor mismo, con voz de mando. Eso es el mismo, con voz de mando. Quizás dice, vamos a ver a mi iglesia. No sé, con voz de mando. Un arcángel seguramente también va a dar una voz de mando, una voz a los ángeles, diciéndole, vamos a ver la iglesia que el Señor Jesús compró a precio de sangre y muerte en la cruz. Y quizás otro, un ángel o un arcángel, toque una trompeta. No sé. Pero hay 4 cosas. No me voy a aferrar de que, no, porque dice arcángel, con voz de arcángel, eso prueba de que Jesús es el arcángel Miguel. De ninguna manera. Eso es una errónea interpretación. Pero deficiente hasta decir ya. Porque vuelvo y repito, como lo he dicho anteriormente, en ningún lugar en la Biblia, en ningún lugar, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dice estas palabras. Y cuando he conversado con testigos de Jehová, los reto, muéstrame en la Biblia dónde dice estas palabras. El Señor Jesús, antes de nacer, por medio de María, allá en el cielo, era el arcángel Miguel, y yo les creo. No quiero que me den interpretaciones. Que me lean un verso que usted le da una interpretación errónea y equivocada de lo que Dios verdaderamente quiere y quiso decir cuando dijo esas cosas. El verso 6 dice, se lo repito, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Pablo se incluye él mismo porque él no sabía el día ni la hora. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con cuáles? Con los que durmieron en Cristo Jesús. Porque los que durmieron en Cristo Jesús, cuando suena aquella trompeta, cuando el Señor Jesús, con esa voz de mando, ese arcángel, que dio un grito, quizás no sea a los ángeles,
pero yo sé que ahí hay 4 cosas. En ningún momento prueba de que eso quiere decir allí de que el Señor Jesús es el arcángel Miguel. Jamás. Porque eso contradice a todo el resto de lo que la Biblia dice. Y la Biblia se interpreta ella misma en contexto. Porque un texto sacado fuera de contexto es un pretexto. Apréndase eso. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Hay que entender todo completo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que Dios establece y dice en su palabra. Entonces, el verso 17, pues lo repito, luego nosotros los que vivimos, Pablo incluyéndose el mismo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Estas no son mis palabras. Y así estaremos siempre con el Señor. El verso 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué va a suceder? Pablo les está escribiendo a esta iglesia, a los tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica, y les está diciendo, no quiero que ignoréis acerca de los que ya partieron de este mundo hacia la eternidad, como los otros que no tienen esperanza de qué es lo que va a suceder después que partan de este mundo, que cierren sus ojos aquí y se abran los ojos en la eternidad. Y ahí comienza. Porque si creemos, dice, que Jesús murió y resucitó, y yo lo creo, corporalmente resucitó, así también traerá Dios, el Padre, con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos, verso 15, estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor para el arrebatamiento, no precederemos, no nos vamos a adelantar a los que ya partieron de este mundo en Cristo Jesús, no en religión, ni católica, ni apostólica, ni romana, ni testigo de Jehová, ni musulmana, ni budista, ni nada que ver. Los que durmieron en Cristo Jesús, con la fiel esperanza de que nacieron de nuevo, se arrepintieron de sus pecados, aceptaron a Jesús como su único y exclusivo Salvador y murieron con esa esperanza. El Señor mismo descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor Jesús en las nubes, en el aire, para estar con Él para siempre. Esas no son mis palabras, esas no son las palabras de la iglesia evangélica, de la iglesia protestante, ni de la iglesia pentecostal. Esa es la palabra de Dios. Así que si usted le han dicho, porque he hablado con varios testigos y me dicen que ellos se están preparando para el Armagedón, para la batalla del Armagedón. ¿Qué van a hacer durante ese tiempo en que esté ocurriendo la batalla del Armagedón? Y la verdad es que la Biblia nunca nos dice a nosotros que nos preparemos para esa batalla, a la iglesia. El próximo evento a ocurrir es el arrebatamiento de la iglesia. Usted lo cree o no lo crea, usted lo acepte o no lo acepte. No lo que yo creo, lo que yo acepte o no acepte, o lo que la iglesia evangélica diga, enseño, o algo por el estilo. La palabra de Dios dice que esto es lo que va a suceder. Si a usted le gusta o no le gusta, si está en contra de sus creencias teológicas, eso no es problema mío, eso es problema suyo. Así que este es el próximo evento que se va a dar en la tierra. Vamos a desaparecer millones de personas, miles de millones de personas. Fosas, tumbas, bóvedas se van a abrir en ese momento que el Señor dé esa voz, que un arcángel y que una trompeta de Dios suene. Se van a abrir todas esas tumbas de personas que murieron en Cristo Jesús, que están durmiendo, como dice la palabra de Dios. Y luego nosotros los que hemos quedado vivos hasta ese momento, seremos arrebatados.
los muertos en Cristo primero y nosotros aquí atrás. Y nos encontramos con el Señor Jesús en las nubes, en el aire, y nos lleva para el cielo. ¡Oh, qué bello! ¡Qué esperanza nos da el Señor! Si tú no has nacido de nuevo, si tú no te has arrepentido de tus pecados, porque mire, 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice estas palabras. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Escuche claramente, 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, no en una religión, no en una iglesia, no en algún concilio o alguna denominación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No es de ir a la iglesia y calentar una banca, una silla, por 2 horas y decir, ya, Dios está satisfecho conmigo. Y sale de esa iglesia y vive como un hijo del diablo. Lo voy a decir claramente. No, no es así. Tiene que haber una relación diaria con el Señor Jesús. Porque no es religión, sino relación. El Señor Jesús no vino a establecer una iglesia. El Señor Jesús vino para que personas nacieran de nuevo, se arrepintieran de sus pecados y lo siguieran a Él, el ejemplo de Él. Lucas capítulo 9, en el verso 23 dice, no mis palabras, de modo que si alguien quiere venir en pos de mí, de modo que si alguien quiere venir en pos de mí, de modo que si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente, ahora sí venga y sígame. De modo que si alguien quiere venir, alguien quiere seguirme, de modo que si alguien quiere seguirme, primero, niéguese a sí mismo. Niéguese a todos los placeres de este mundo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz diariamente. Porque no es de decir una oración y ya me arrepentí, ya nací de nuevo. Pero sigue viviendo como un hijo del diablo. Como una hija del diablo. Haciendo cosas que no agradan a Dios. Las cosas no son así. De modo que si alguien quiere seguirme, si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere, niéguese a sí mismo. Tome su cruz diariamente. Tome su cruz diariamente. ¿No? Ahora sí, venga y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué quiere decir eso? Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué quiere decir eso? Tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz, se está identificando, está muriendo, se está negando a sí mismo, está tomando la cruz, identificándose con la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora sí puedo seguir al Señor Jesús porque me estoy negando a todos los placeres de este mundo, todo lo que este mundo ofrece, que me aleja de Dios. Estoy tomando mi cruz, me estoy identificando con la muerte de Jesús. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque Pablo aprendió a negarse a sí mismo, a tomar su cruz diariamente y a seguirlo a Jesús. Porque vuelvo y repito, no se trata de religión, ni católica, apostólica y romana, ni protestante, ni evangélica, ni dentro del Islam, ni de los mormones, ni de los testigos de Jehová. No se trata de eso. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso se llama el nuevo nacimiento.
Y cuando tenga tiempo, lea una conversación. Y yo hice un video ya de Juan capítulo 3. Una conversación que tuvo un líder religioso llamado Nicodemo con el Señor Jesús. Ahí explico yo lo que es el nuevo nacimiento. Haga esta oración conmigo, si usted la quiere hacer. Señor Dios Todopoderoso, vengo delante de ti como pecador, porque estoy perdido y he sido engañado. Yo no sabía que este evento que habla en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18, es lo próximo que va a ocurrir globalmente sobre toda la tierra, sobre toda la iglesia, la verdadera iglesia. Y yo no estoy formando parte de esa iglesia. Dígaselo al Señor, dígaselo así de esa manera. Y me arrepiento de mis pecados. Te pido que me laves con la preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Lávame todos mis pecados, toda mi maldad. Lávame y límpiame. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Para que cuando suene esta trompeta o me vaya de este mundo, tengo esta esperanza que voy a estar contigo por la eternidad. Gracias por perdonarme. Gracias por limpiarme y lavarme de todos mis pecados, de toda mi maldad, de toda mi inmundicia que me ha alejado de ti. Ahora entiendo que eres Dios, que eres mi Dios, que Jesús es mi Salvador. Gracias, porque ahora tengo un lugar que se llama el cielo. Gracias por esa esperanza. Si hiciste esa oración, has nacido de nuevo. Y cuando se cierren tus ojos aquí en la tierra, y se abran en la eternidad, se abran tus ojos en la eternidad, estarás en la presencia de Dios. Porque estar ausente del cuerpo, muerto, estar ausente del cuerpo, es estar presente con el Señor. Que Dios te bendiga. Si nunca nos conocemos aquí en la tierra, no importa. Lo importante es que tú conozcas al Señor Jesús. Y te preguntarás, ¿qué hago ahora? Busca una iglesia donde se predica el Evangelio completo. Y compra una Biblia, la Reina Valera, la revisión de 1960. Empieza leyendo el libro del Evangelio, según San Juan. Léelo unas 3 o 4 veces. Y después que termines de leer el Evangelio según San Juan, lee el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis, así mismo unas 3 o 4 veces. Llénate de la palabra de Dios y ora. Orar es hablar con el Padre, hablar con el Hijo y hablar con el Espíritu Santo, con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son coeternos, coexistentes y coigual desde la eternidad. Que Dios te bendiga y te guarde.